esta audiencia es para poner a consideración los puntos que han sido objeto de comentarios por parte de la ciudadanía en general, en especial de los abogados en específico. Ahora entiendo que hay algunas consideraciones presentadas a la CONACOM, ¿verdad? Y entonces, en virtud de lo establecido en el artículo 70 del decreto, nosotros vamos a ir delineando un poco esos comentarios y explicando nuestro punto de vista respecto de esos comentarios, ¿verdad? Creo que después podríamos abrir una suerte de preguntas y respuestas posteriormente a esa presentación, ¿verdad? Entonces, no sé, Fabricio Bollino, si es que me puedes ayudar con la presentación. Ahí está presentando. Perfectamente, Bollino. Ya. Déjame pongo en modo presentación. Bueno, básicamente, como les decía, gracias, Fabricio. Les decía, esto tiene que ver con la obligatoriedad que tiene la CONACON, más que obligatoriedad, con la idea que tenemos nosotros de transparentar todos nuestros procesos, ¿verdad? Y entonces, en virtud de eso, también nos obliga la normativa en el artículo 70 de la prepublicación de proyectos que tenemos, ya sea de guías o resoluciones. Y en ese sentido estamos haciendo efectiva ese artículo 70, respetando, por supuesto, y entendiendo que lo que hace específicamente a este instructivo que tiene que ver con la confidencialidad, que existen algunos principios que reglan nuestro procedimiento, ¿verdad? Como son el principio de celeridad, debido proceso y publicidad y transparencia. Pero también encontramos otros principios, otros derechos que tienen que ser, y deberes nuestros, que tienen que ser respetados, como son el deber de secreto y el acceso al expediente, ¿verdad? Entonces, como también el tratamiento de la confidencialidad de los documentos o de la información presentada por aquellos que son partes en el proceso. En esa idea, nosotros traemos este instrumento para ver cómo se va a organizar todos esos principios de tal forma de que todos los derechos sean preservados, ¿verdad? Tanto el debido proceso, dentro del marco del debido proceso, los derechos a la defensa, el derecho a que las partes no sean públicos sus datos, que son los datos que son sensibles, ¿verdad? Y en ese sentido hemos dictado esta guía, ¿verdad? Esta guía tiene, como ustedes habrán visto, ya una estructura muy, muy particular. Se genera los fundamentos y el objetivo en una primera parte, después están los lineamientos, ¿verdad? Donde se establecen cómo se va a hacer, o sea, cuáles son los criterios que va a valorar la CONACOM para declarar la confidencialidad por parte del directorio, ¿verdad? Y por supuesto se deja sentado en todo momento que esa guía no es vinculante, ¿verdad? O sea, que no todo lo que está ahí es vinculante siempre que aparezca alguna circunstancia que así lo ameriten. Y después, por supuesto, también está el reglamento, que sí ya nosotros le queremos dar un carácter, o que le damos un carácter reglamentario, porque eso nos exige un poco la norma, ¿verdad? Porque las normas el decreto nos habilita o dice, establece que la CONACOM debe reglamentar ese procedimiento de solicitud de declaración de confidencialidad, y en ese sentido lo estamos haciendo, generando un reglamento en el que se establece cómo se va a presentar, cómo se va a realizar en el interior de la CONACOM ese análisis del pedido de confidencialidad. Ahora se va a establecer los plazos, cuáles son los recursos, si es que hubieren, ¿verdad? Y en ese sentido ya quiero entrar un poco a hablar sobre los comentarios que trajeron, para no ser tan largo esta audiencia, para que no sea tan extensa. A ver, iremos ya debatiendo sobre los comentarios que se expusieron que se presentaron a la CONACOM, ¿verdad? Y en ese sentido le quiero ceder un poco la palabra a Fabricio para que nos haga esa presentación. Bueno, gracias, doctor.
tardes a todos. Como adelantó el presidente, recibimos bastantes comentarios. Entonces lo que tratamos de hacer para hacer más didáctica esta presentación es resumir un poco ya nuestra respuesta o la respuesta que estamos dando a las dudas, a las sugerencias que recibimos. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que aclarar es que sí, de acuerdo a lo que dice el artículo 42 de la ley, es atribución de la CONACOM reglamentar el procedimiento para la declaración de confidencialidad, porque algunos estuvieron preguntando si acaso eso no tiene que hacerlo el Ejecutivo por decreto. En realidad no. Respecto al alcance, a la naturaleza del instructivo, ¿verdad? Que aparentemente como que genera un poco de confusión. En realidad, si leen el instructivo, creo que está bastante bien explicado cuáles son las partes de las que consta este documento en sí, que se llama, que le dimos el nombre instructivo. Y como adelantó el presidente, que tiene tres partes, ¿verdad? O sea, una que se explica y otras dos partes que son por una parte de lineamiento, que es una guía no vinculante, que como sugirieron, que como algunos sugirió, cambiarle un poco el nombre del lineamiento a criterios preliminares de valoración del directorio. O sea, eso es lo que realmente es. O sea, el lineamiento lo que tiene es, aparte de decir qué es lo que se tiene que tener en cuenta para analizar si una información o documentación es o no confidencial, tiene como que por tipo de información un criterio preliminar de si es o no confidencial, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un estatuto de constitución de una sociedad, según el instructivo, ya dice si es o no a criterio del directorio confidencial, lo cual no obsta a que si se justifica pueda ser declarado confidencial, ¿verdad? O sea, pueda cambiar ese criterio que está establecido en el lineamiento. Y el otro, Pablo, pública. Alguien tiene abierto su micrófono. Creo que Pablo, pero... Entonces, eso, ¿verdad? O sea, el lineamiento en realidad es el criterio que hoy está establecido de acuerdo a lo que a otras guías o a otras guías analizadas y a las leyes o a las normas que son aplicables acá en nuestro país, pero puede cambiar si está justificado porque es secreto algo, ¿verdad? Entonces, por eso le ponemos no vinculante. Y la tercera parte del instructivo sí es el reglamento, es decir, donde se establecen plazos, formas, y responsables del proceso en sí, tanto interno como externo. Creo que Carlos también está con el micrófono abierto. Carlos. Bueno, entonces ahí también se establece en sí, bueno, el procedimiento en general, sobre el cual también hemos recibido comentarios que ya vamos a ir explicando más adelante y que tampoco está firme, ¿verdad? Es decir, ahí hay cuestiones internas también que tenemos que definir. Por otra parte, la información que es declarada confidencial por la CONACOM tiene carácter reservado a los efectos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, si una información sobre la cual pesa un pedido de confidencialidad es declarada confidencial o hasta que no esté firme la resolución que diga lo contrario, es una información reservada a los efectos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, si recibimos un pedido, si alguien sabe que alguna empresa presentó algo o pide un expediente o lo que sea, obviamente no vamos, la CONACOM no le va a entregar lo que fue declarado confidencial. La CONACOM, el decreto dice que la CONACOM tiene que publicar mínimamente ciertas actuaciones, ¿verdad? Pero fuera de esas que mínimamente deben ser publicadas, la CONACOM también puede publicar otras actuaciones y siempre y cuando se tape la información que haya sido declarada confidencial, ¿verdad? Eso porque habíamos recibido un comentario o una sugerencia que decía si no valía la pena también declarar cuáles son las actuaciones que nunca la CONACOM va a publicar. En realidad eso no podemos hacerlo, aparte por ser una cuestión que metodológicamente va a ser muy difícil decir que nunca va a publicar, pero sí aclarar que lo que publiquemos
siempre se va a publicar tapando lo que es confidencial, ¿verdad? O lo que está en disputa si es confidencial o no. Después hay otra consulta, ¿verdad? Un poco sobre el manejo de la información confidencial. Obviamente, naturalmente la información confidencial es utilizada y tomada en cuenta tanto por la Dirección de Investigación como por el directorio para elaborar las opiniones, pareceres o resoluciones. Con la información confidencial se forma un expediente aparte del principal o del público, mejor dicho. La información confidencial está lacrada en sobre cerrado y mientras se utiliza, solamente tiene acceso a aquellos funcionarios y directores que están trabajando en el caso en cuestión y que obviamente están expresamente habilitados al efecto por la resolución del directorio. Porque eso era también una pregunta que había, ¿verdad? Si ustedes se fijan en las resoluciones que a los que le toca, tienen resoluciones en algunos casos donde se declararon confidencialidades, van a ver que uno de los últimos incisos dice que esta información solamente va a estar a disposición de los funcionarios establecidos en tal resolución del directorio. Entonces, eso es para la tranquilidad de los profesionales y de las empresas que sepan que, por decir una cosa, los funcionarios que son del área administrativa, por ejemplo, no tienen acceso a la información de las empresas, ¿no? Y luego, una vez que está cerrado el caso, esto se archiva en una oficina a la cual solo tiene acceso la coordinadora general. Y obviamente que la violación del deber de secreto es falta grave según la ley de la función pública, y esto también está definido en el artículo 41 de nuestra ley de defensa de la competencia, ¿verdad? Otra cuestión interesante de resaltar es que la información sobre la cual pesa un pedido de confidencialidad es tratada como confidencial hasta tanto no se encuentre firme una resolución que diga lo contrario, ¿verdad? Por eso le pusimos el nombre de confidencialidad cautelar. Perdón, no sé por qué salió el... Voy a pasar de vuelta hasta donde estaba. Bueno, la información sobre la cual pesa un pedido de confidencialidad es tratada como confidencial hasta tanto no se encuentre firme una resolución en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que no deberían preocuparse si es que, es decir, si ya fue dictada la resolución que autorizó un pedido de concentraciones, la versión que va a ser publicada en la página web va a ser la más restrictiva en el sentido de que va a tachar o no va a mostrar aquella información sobre la cual todavía esté en disputa si es o no confidencial. Independientemente si al recurso, si se da una reconsideración, si vaya al Tribunal de Cuentas o en que sea, esa información va a estar tachada hasta que una resolución firme diga lo contrario. Otra duda que se presentó es si el procedimiento para la declaración de confidencialidad es, o sea, eh, el procedimiento para declarar confidencial es accesorio e incidental al procedimiento principal, ¿verdad? Entonces, no interrumpe ni suspende ningún plazo de por lo cual habían sugerido acortar los plazos, ¿verdad? Y en realidad no es necesario porque no va a dilatar la resolución de la cuestión sustancial en ningún momento. O sea, el hecho de que esté pendiente una resolución de confidencialidad no va a dilatar el principal. Otra cuestión. Bueno, acá se me complica un poco, pero voy a ver si acá se ve mejor. Bueno, voy a tener que seguir así porque se me cerró se me fundió la presentación. Pero respecto a otro comentario y que hemos analizado, es que se va a eliminar la sanción o la apertura de un sumario por falta de deber de colaboración para el caso de que se haga uso de la opción de retiro de la información, ¿verdad? Eso se va a eliminar, obviamente. Después,
Lo que sí queda por definir, entiendo, no tengo acá el proyecto, pero sí obviamente va a quedar la vía del recurso, o sea, tanto la que dice la ley, que es la del retiro de la información, como también la interposición de un recurso de reconsideración, inclusive de contencioso administrativo, porque entendemos que eso es inherente a cualquier, o sea, no se puede restringir eso, ¿verdad? Es una vía que por más de que la ley no establezca, entendemos que es lo que corresponde, o sería la interpretación que le daríamos de ocurrir. Y también porque sabemos que en derecho comparado, por ejemplo, en España, es lo que se hace, ¿verdad? Es decir, llegan hasta la Audiencia Nacional, hasta la órgano jurisdiccional, las cuestiones de confidencialidad también. Otra cuestión que faltó y que agregaremos al lineamiento es el criterio preliminar respecto a las cuotas de mercado o a las estimaciones que hagan las empresas respecto a su participación en el mercado, que por un error, por una omisión involuntaria no apareció en el instructivo. Otra cosa es que, bueno, después ya entrando un poco a los criterios que establecimos en el instructivo y sobre los cuales hubo bastante controversia, es que nosotros pedimos un informe no vinculante a la Abogacía del Tesoro, o sea, al Ministerio de Hacienda realmente, que es que es de quien depende la dirección de personas jurídicas y beneficiarios finales creada por la ley 6446. Y ellos ese informe está en la página web de la CONACOM, no sé si pudieron acceder. Y ellos en su informe nos dijeron que toda esta información que se encuentra toda información que se encuentra en la documentación que la sociedad es sujeta a esta ley deben entregar al registro de personas jurídicas y que se encuentran en estos artículos, ¿verdad? 3, 4, 5, 6 de la ley y 4, 5 y 6 del decreto reglamentario, es información pública por no ser información declarada como reservada por otra ley y debe ser y será entregada por la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Hacienda ante un pedido de cualquier tercero interesado. Esto es lo que nos dijo la Abogacía del Tesoro en el dictamen 221-21 que está publicado en nuestra web. Por ende, esta información pierde el carácter de secreta o de secreto porque es fácilmente accesible a cualquier interesado. Entre esta información están las constituciones o modificaciones en los estatutos, quiénes son los socios accionistas, sus participaciones, quiénes son los beneficiarios finales y la cadena de titularidad, incluyendo las personas extranjeras, también los miembros del directorio de las sociedades. Hay una excepción, como bien señalaron en los comentarios, y es se da esta excepción con las memorias anuales del directorio, los balances y cuentas de ganancias y pérdidas, y esta información que se encuentra en las actas de asamblea ordinarias que las empresas entiendo que tienen que presentar y que son de carácter reservado en virtud de lo que dice el artículo 190 de la ley 125/91. Entonces, esas son más o menos esas son las observaciones que nosotros preparamos en virtud de los comentarios que recibimos, ¿verdad? No sé si, a ver lo que nos lo han hecho, ok. No sé si quieren, acá veo que Marta Martínez ya hizo una consulta. No sé, doctor, cómo quieren ir haciendo Ahora, la pregunta. sí, esos son los principales, gracias Fabricio, esos son los principales comentarios que hemos recibido y que creemos que con estas aclaraciones hechas por Fabricio, creemos que pudieron haber sido ya salvadas las dudas que tenían al respecto, ¿verdad? Pero estamos abiertos también a las preguntas que puedan surgir ahora, ¿verdad? Para tener en cuenta, ¿verdad? De hecho, creo que la doctora Marta Martínez ya ha hecho una pregunta, ¿verdad? Que, si me permitís, es si antes de la resolución que declara la confidencialidad pueden tener las partes en un proceso en curso, pueden acceder al resumen público. No sé si la doctora Martínez me permite, si puede explicar un poco mejor su consulta, así entonces procederemos seguramente a la respuesta.
Doctora. La doctora Marta Martínez. Yo creo No que, está. Bueno, no sé si creo que hay justo alguna... salió Fabricio. ¿Cómo? Creo que justo salió Sí, del... perdón. No, está todavía, está conectada, pero no... Ah, sí, ahí la veo. Está, Sí, está bien. tampoco. No sé si hay alguna otra consulta de los participantes, ¿verdad? Ahí Yo está tengo Verónica O una algún... Franco. ¿Cómo consulta, estás, Verónica? presidente. ¿Qué ¿Cómo tal, están? Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Y muchísimas gracias por esta audiencia. La verdad que es súper útil repasar un poquitito y charlar con ustedes sobre esto, que todos los días, ¿verdad? Nos toca discutir y argumentar, ¿verdad? Sí. Por un lado, quería hacer una consulta en particular sobre el último tema que desarrolló Fabricio, sobre el tema de la estructura corporativa y del dictamen que dio abogacía, ¿verdad? Sí. Entonces ahí mi consulta es, eso tiene que ver solamente con la información que tiene abogacía y que se le tuvo que dar por X motivo, pero obviamente no se va a aplicar el mismo criterio cuando estamos hablando de información que no fue entregada a abogacía porque, por ejemplo, esa corporación no tiene ningún tipo de vínculo en Paraguay y no tenían el deber de llegar hacia ahí. Por ejemplo, una compañía que es parte del holding, pero que no entra dentro de la estructura de beneficiario final. Entonces, lo que yo entiendo es que si esa información no es pública en el país de donde se está haciendo o no haciendo produciendo esa información, entonces no se puede equiparar el mismo criterio de abogacía. Eso nomás para aclarar, Fabricio. No sé si se entiende la pregunta. Sí, por supuesto que se entiende. Ahora, la duda que tengo, Verónica Franco, Verónica, con respecto a lo que estás planteando, si bien es cierto, en su país puede no ser pública porque tiene alguna restricción, tanto normativa, el hecho de que ya esté aquí en una fuente pública o que se pueda acceder de alguna forma, la vuelve o cambia, parece la naturaleza ya de esa información, si bien es cierto, en su país o en el país extranjero es carácter reservado, el hecho de que ya se haga pública en este país cambia la naturaleza. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que seguramente vamos a hacernos en el directorio, ¿verdad? Sí. Mi pregunta va más por esa información que no se presentó en Abogacía del Tesoro, sino que es información del holding que no se presentó acá porque no hacía falta, porque es una compañía parte de la holding que no forma parte del camino para llegar, digamos, al beneficiario final. Entonces, si esa información nunca fue presentada acá, por ende no es pública en otros países, por ende tampoco sería aplicado este criterio de que la información ya es pública. No, Correcto, por ¿verdad? supuesto, si no estaba en fuente pública, nosotros no tendríamos por qué alegar esa situación. O sea, nosotros cuando alegamos una cuestión de documentos que están en fuente pública es porque fueron presentados en esas instancias nada más, ¿verdad? Y porque son documentos que por ende son accesibles. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Abogacía del Tesoro es así, todavía un poco se mantiene los registros públicos con ese criterio dado a través de la acordada, ¿verdad? De que hay que demostrar interés. Pero ahí surge otra vez una nueva cuestión. ¿Qué es interés suficiente? Y si alguien alega solamente la posibilidad, digo, un competidor, alega cualquier argumento es suficiente para demostrar el interés y casi queda a cargo del funcionario determinar eso, ¿verdad? Y tampoco ellos han determinado qué es interés suficiente. Es decir, por ejemplo, una empresa alega interés de comprar acciones de su competidor y eso ya es, y no nos han sabido decir, ¿verdad? Y con eso ya darían información del competidor. No nos han dicho. Ahora, con respecto a la abogacía del Tesoro, ellos han sido tajantes y nos han dicho que darían. O sea, a cualquier persona, en base a la información pública, sí van a dar esa información.
Permiso, eso mismo fue, o sea, eso fue, Verónica, ¿qué tal lo que nos dijeron, ¿verdad? No sé si pudieron acceder al dictamen, pero fueron bastante tajantes en ese sentido. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, obviamente si es que es una empresa del grupo, pero que no está en el camino para llegar al beneficiario final, y no tienen por qué acá en Paraguay notificar y explicar todo ese camino hasta arriba, no, no sería público, ¿verdad? Pero eso. Súper aclarado por mi lado. Y yo quizás lo que entendí de la pregunta de Marta, quizás, a ver, es, digamos, a qué tipo de información pueden acceder las partes hasta tanto no haya habido todavía una resolución en la confidencialidad. O sea, ese resumen, ¿qué tipo de información tienen? O quizás es solamente ese resumen que se publica en el press release que ustedes hacen, o te pueden acceder también a otra información. Miren, Creo que por ahí va la pregunta de Marta, pero quizás ella tenemos vendrá que para hacer, aclarar en breve. sí, tenemos Sí, que hacer, eso es. sí, tenemos que hacer la diferencia entre el resumen que está en el expediente público y por ende nuestra normativa evidentemente da acceso a aquellos que son partes, ¿verdad? También da y habla muy específicamente para el caso de conducta al denunciante, acceso al expediente público. Ahora, no así al expediente, perdón, sí, al expediente confidencial, ¿verdad? O sea, a la información que pertenezca a otras. Ahí estamos un poco seguramente en algún momento entraremos en un dilema de si aquella persona que está o que es sujeto de un procedimiento, ¿verdad? Sancionatorio, si puede acceder a información confidencial sobre la base del derecho a la defensa, ¿verdad? Y ahí entonces tendríamos que sopesar el derecho a la defensa versus información confidencial. Todavía no hemos tenido planteamientos de ese tipo en la comisión en los procedimientos ya abiertos. Pero sí las partes, o sea, aquellos considerados partes en el proceso, ¿verdad? Sí tienen acceso o tendrán acceso a la parte pública, ¿verdad? O sea, al resumen. No sé si está contestado eso, Marta. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias, doctor. No sé si existe otra duda o alguna duda que podamos ayudar. Bueno, yo les voy a aprovechar, ya que estamos con una última pregunta, relacionado un poquitito a cuál es el criterio que manejan ahora mismo para todo lo que tiene que ver con contratos privados entre partes y su tratamiento confidencial o no, ¿verdad? La pregunta va principalmente porque, bueno, es un tema, como todos ya saben, las partes normalmente contratan y esos contratos pueden ser o no de interés para la CONACOM, desde lo que es el contrato de donde se está comprando o vendiendo una acción hasta otro tipo de contrato y normalmente, obviamente, las partes firman ese contrato y no quisiesen que ese contrato esté publicado con toda la comunidad porque también tiene muchas cuestiones que tienen que ver con su estrategia comercial, etcétera, y que quizás no está en una cláusula en particular, sino que hace el espíritu en general del contrato. Entonces, la pregunta es cuál es el criterio que manejan y qué experiencia tuvieron hasta ahora con este tipo de cuestiones. Fabricio, ¿puedo? Te puedo decir, depende. Sí. Sería válida mi respuesta de depende, Verónica Franco. ¿Puedo decir algo, Fabricio, al respecto? Sí, por supuesto, después le digo yo lo que le quería decir a la doctora. No, termina, perdón, termina, Fabricio, después quiero comentar algún caso particular a propósito, pero te espero. Sí, le decía nomás que depende, porque las cláusulas, y te pongo un ejemplo, Verónica, si me permitís, es un caso donde todavía no se ha realizado, por ejemplo, en un caso de notificación, donde todavía no han llegado al acuerdo, pero que deciden notificar antes del mismo. Las partes mencionan o solicitan la confidencialidad de ese acuerdo, justamente fundado en que fundado en lo sensible que es el mismo para que no caiga la posibilidad de acuerdo. O sea, todo el acuerdo ellos solicitan que no se conozca, porque puede haber alguna posibilidad de que el mismo caiga, ¿verdad?
Ese es un ejemplo donde todo el acuerdo ha sido solicitado que no se conozca. Pero tenemos los otros ejemplos donde también ya hay una relación contractual conocida, ¿verdad? En donde ciertas cláusulas evidentemente son las que deben resguardarse, y es respecto de esas cláusulas es que solicitamos que se deje sentado cuáles son y por qué son confidenciales a los efectos de declarar la confidencialidad. Entonces, por eso quería decirle nomás, o relativizar un poco, depende de la situación, ¿verdad? O sea, mostrarle los dos ejemplos en los que puede ser todo el contrato, y no estoy diciendo que necesariamente sea declarado así, ¿verdad? Pero tal vez todo el contrato, en caso de que sea un acuerdo, o antes del acuerdo final deciden notificar a la comisión, por ejemplo, una concentración, y bueno, entonces puede ser declarado tal vez todo el acuerdo. Y se me ocurre el otro tipo de relacionamiento contractual donde ya es conocido un acuerdo entre dos partes, dos o más partes, y lo que no se sabe son algunos elementos. Entonces se va estudiando caso por caso sobre ese pedido. Porque en algún momento hemos tenido que vienen y solicitan todo el acuerdo de una vez, ¿verdad? O sea, hemos tenido algunos casos donde se han solicitado, pero el acuerdo se conoce, ¿verdad? Es conocido el acuerdo, entonces, o el relacionamiento entre las dos partes. Entonces, ese hecho ya no podemos declarar confidencial, o sea, el contrato en sí ya no podemos declarar confidencial. No sé si responde un poco a tu pregunta, Verónica. Sí, yo creo que al fin y al cabo, sí, o sea, va a ser un caso por caso, ¿verdad? Discusión hasta el momento. Sí. Yo quería traer a colación un caso puntual que además yo creo que fue muy, muy claro y que se denota se traduce finalmente en lo que se transcribió, lo que se expuso en la resolución, ¿verdad? En el caso y me voy a referir justamente a las partes que son públicas, ¿no? En el caso de Frigo Norte, en un proceso de concentración, se presentó en un primer momento un contrato y se solicitó, como lo hacen en la generalidad de los casos todos los abogados que nos acompañan hoy, el contrato diciendo, todo el contrato es confidencial, ¿verdad? Realmente en esa operación era muy importante poder hacer referencia al contenido del contrato, porque si ustedes se fijan en la resolución, mucho de lo que se expone y de los fundamentos utilizados por el directorio para resolver como finalmente terminó resolviendo, tienen que ver evidentemente con el análisis de la operación que se traduce en el contrato. Cuando hablando con los abogados, le explicamos claramente cuáles podrían ser los criterios, y básicamente llegamos al siguiente punto y terminaron presentando un contrato en el que yo me arriesgo ahora a decir, no sé, un 70% por lo menos del contrato quedó abierto. O sea, cuando uno veía el contrato en la primera presentación podía ver muchos negros, todo cubierto, y luego en la segunda presentación era a la inversa, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que hay, por sentar algunas bases, algunas cuestiones que tienen que ver con la misma naturaleza del contrato. Es decir, si estamos en un contrato de compra-venta, evidentemente el que uno se comprometa a pagar y el otro se comprometa a entregar, no sé, las acciones, se comprometa a entregar los activos, no es una cuestión confidencial, porque no puede serla, evidentemente, tiene que ver con la misma naturaleza del contrato. Si se trata de un contrato de arrendamiento, ese contrato de arrendamiento implica lógicamente el pago de un precio y la prestación del servicio o de las instalaciones según sea el caso. Estoy poniendo ejemplos como podría haber miles. Entonces lo que digo es la naturaleza, evidentemente no. ¿Cuánto es el precio que se busca o que se va a pagar, y cuáles son las condiciones en las que se van a realizar el pago, si hay tasas de interés, si se establecen condiciones resolutorias o condiciones suspensivas que tienen que ver con la operación? Evidentemente, esas son las cláusulas que pueden ser consideradas confidenciales.
Pero hay otras cláusulas, por ejemplo, que tienen que ver incluso y que son necesarias que estén abiertas para el análisis, que pueden ser aquellas cláusulas que limitan por sí misma la competencia y que son accesorias al contrato, por ejemplo. Evidentemente esas cláusulas, si tienen que ser analizadas, deben ser analizadas y deben estar con la posibilidad de hacerlo, con lo cual en muchos casos además incluso muchas de estas operaciones publican ese tipo de cuestiones. No sé, estoy hablando en algún caso, no sé, yo si mal no recuerdo, operaciones como la de Ecopetrol, Petrobras, por ejemplo, se habían publicado los valores de la operación en los medios de prensa, con lo cual, aunque eso podría ser un valor en principio confidencial, cuando las mismas empresas toman la decisión de publicar ese tipo de cuestiones, evidentemente le quitan ese valor confidencial. Y sin embargo, luego puede que se vuelvan a presentar ante la comisión con un pedido de confidencialidad. Entonces yo creo que lo importante aquí es que realmente los contratos se miren, y creo que estos criterios nos van a ayudar, se miren con el análisis de esos 3 criterios generales que son, creo que la piedra angular de todo lo que implica el análisis, ¿verdad? O sea, tenemos que verificar realmente si lo que estamos poniendo reúne esos requisitos. Y eso evidentemente se tiene que ver caso por caso, pero creo que en un contrato, contrariamente a lo que podríamos pensar, hay muchas cláusulas que son que no cumplen o no cumplirían con esos requisitos. Y puede ocurrir, como dice Fabricio, que la existencia misma del contrato, que sea esa, la cuestión confidencial, como podría ser una notificación previa, por ejemplo, que ya si saliera a la luz esta operación en este momento, podría generar algún tipo de inconveniente. Entonces, evidentemente, todo el contrato, pero no es tanto por el contenido del contrato, sino por la existencia misma del contrato, que evidentemente se debe atender a esa confidencialidad. Lo que va a ocurrir es que seguramente cuando la operación sea pública, muchos de esos aspectos de ese contrato dejarían de serlo también. Entonces, yo, por redondear, creo que lo importante es que realmente los abogados revisen los contratos siguiendo los criterios de realmente mirar cláusula por cláusula y entender qué es confidencial y qué no, y cuando la operación tiene repercusión mediática, también analizar cuáles de esos aspectos ya fueron publicados. Genial, me queda claro. Gracias a ambos. No sé si hay alguna otra pregunta o aclaración. Que estaba generando un poco de duda también, tiene que ver con la Cuba, ¿verdad? Porque tenían que ver más específicamente, o sea, y lo tomo como ejemplo nomás el tema de las cuotas de mercado, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra información. Y nosotros hemos señalado, hemos denegado alguna información cuando la misma puede ser reconstruida por los competidores en base a fuentes públicas o a datos públicos. ¿Me explico? Entonces, si las cuotas fueron construidas o pueden ser construidas fácilmente a partir de datos públicos, entonces, por cualquier otro competidor, entonces ese tipo de datos no va a ser considerado confidencial siempre que existan esos datos públicos y puedan ser reconstruidos. Eso es un punto, porque a veces se puede alegar por parte de las partes de que fue realizada la misma o sea, a través de un trabajo interno, ¿verdad? Pero ese trabajo interno tal vez tenga una cuestión tiene o se utilizó datos públicos. ¿Me explico? Entonces, por más que sea interna la construcción de esas cuotas, ¿verdad? El hecho de haber utilizado datos públicos a nosotros nos permite considerar de que eso es público porque es fácilmente reconstruir, o sea, se puede reconstruir por parte de los competidores también el mismo resultado, ¿no?
o la misma información. Yo Verónica también Franco quería tiene comentar levantado. un poco porque había una suerte de dudas sobre eso. ¿Cómo? Verónica Franco tiene levantada la mano otra vez, Fabricio. Ah, por supuesto, la doctora, adelante. No, a mí me parece buenísimo nomás que Fabricio, el presidente, haya sacado comentario, porque de hecho que ahí quiero secundaria y hacer una consulta aclaratoria respecto a lo que él dice, ¿verdad? Que es que, a contrario censo, entonces, siempre y cuando no sea categórico que esa información de la cual que fue utilizada como base se encuentra en una fuente pública, o sea, si no hay ninguna prueba de eso, o si por otro lado la parte puede probar de que más allá de que tuvo cierto input de información pública, hay otro input de información propia que fue utilizada para esas estimaciones, entonces no va a ser público. De hecho que estamos discutiendo sobre un caso que todos conocemos, no, que estuvimos juntos, y de hecho que nosotros mismos nos solicitamos la confidencialidad de las cuotas por ese mismo motivo en uno de los temas, pero también tuvimos otro, en ese mismo caso teníamos otra cuestión donde sí fue hecha la estimación en base a datos propios, entonces no corría la misma interpretación, pero sí quedamos claros, ¿verdad?, de que siempre y cuando haya algún tipo o no haya pruebas de que hay fuentes públicas con esa información, o nosotros podamos decir hay fuentes públicas, pero hubo un input importante de la empresa para hacer esa estimación, entonces esa cuota se mantiene confidencial. Sería ese Sí. criterio, ¿verdad? Así mismo, ese sería el criterio, pero tienen que, por favor, alegar, porque de lo contrario, lo que nosotros haríamos es recurrir a esa fuente pública, ver si se puede armar eso, ¿verdad? Y entonces no declararíamos o rechazaríamos el pedido de confidencialidad. Por supuesto, ustedes tendrían el recurso para poder demostrar que sí, ustedes tienen otros elementos que nosotros no hemos considerado, ¿verdad? Eso nada más. No sé si hay alguna otra... Sobre el punto nomás, ya que estamos, otra cosa que habíamos dicho y que creo que de hecho la Dirección de Investigación ya utilizó en lo último que emitió fue, y creo que también que vos, Verónica, sugeriste, fue utilizar los rangos para aquella cuota de mercado que es confidencial, ¿verdad? Entonces, si nosotros presentamos una cuota de mercado o si una empresa presenta su cuota de mercado en base a estimaciones propias y que es declarada confidencial tal cual está presentada, igual vamos a tener que utilizarla en la resolución o en el parecer con los rangos siguiendo los criterios, por ejemplo, de la Unión, de la Comisión Europea, ¿verdad? O sea, la Dirección de Competencia de la Comisión Europea, porque eso ayuda a entender el razonamiento que se hace, ¿verdad? O el tamaño de las empresas y demás. Eso sí. Sí, hemos visto eso a partir de una norma, a partir de una jurisprudencia española y también en una presentación de la doctora Franco, ¿verdad? La utilización o como resumen, creo, ¿verdad? Es factible utilizar esa técnica de establecer rangos, ¿verdad? Entonces, esa es para casos de cuotas de mercado. Entonces, eso es uno de los criterios también que han sido utilizados ya adoptados por la comisión. No sé si hay alguna otra consulta. Con respecto al tema de los recursos, ¿verdad? Nosotros nos planteaban en algún momento si era posible o no los recursos de reconsideración contra las resoluciones denegatorias. Y en un momento nosotros teníamos duda porque la propia normativa no establece recursos, sino solamente establece cuestiones, o sea, como ante la denegatoria, eliminar, o sea, la posibilidad de sacar la información, ¿verdad? Pero nosotros creemos que hemos sido más abiertos y hemos aceptado los recursos, primero que nada, porque es un derecho que no puede ser cercenado, ¿verdad? Entonces estamos abiertos, por supuesto, a la presentación de los recursos pertinentes por las partes para la revisión. Entonces, dar una oportunidad y porque a nosotros nos permitiría también conocer algunos detalles que a lo mejor en la presentación no fue posible. Sí, no sé si el doctor Figueredo parece que quiere hacer alguna consulta.
Sí, Antonella creo que hizo una pregunta. Dice, ¿la CONACON se reservaría eventualmente el derecho de reconsiderar de manera posterior la decisión plasmada en la resolución de confidencialidad en caso de posibles excepciones donde se hace, por ejemplo, necesaria la divulgación de ciertos elementos, cláusulas designadas inicialmente confidenciales? ¿Habría criterios específicos para eso? A ver si puedo responder esto, Antonella. La cuestión era, en un caso, por ejemplo, hemos declarado la confidencialidad de un dato, ¿verdad? Y posteriormente, en una siguiente presentación respecto del mismo dato, ha sido rechazada ya la misma porque los criterios que sustentan el pedido de confidencialidad no se daban, o los requisitos exigidos a la ley ya no se daban, es decir, se volvió pública el dato. Entonces ya cambió su naturaleza y por ende nosotros hemos rechazado el pedido de confidencialidad respecto del mismo dato que en una oportunidad anterior fue declarado confidencial, ¿verdad? Pero no sé si eso es lo que vos me estás preguntando exactamente. Sí, vámonos por esa línea. Pero, por ejemplo, en estos casos se notifica de manera anterior cuál sería el proceso en caso de que cambie esta naturaleza según criterio de la CONACOM y ahora se vuelva pública esta información. No, si se vuelve pública para la utilización, o sea, nosotros, una vez que se ha terminado el proceso, no es que ya lo volvemos pública, o sea, si nosotros tenemos la oportunidad o la necesidad, justamente, por lo menos eso, no lo hemos visto todavía en esa necesidad de cambiar, por ejemplo, una resolución donde está tapada una información que después se volvió pública, no hemos generado una nueva resolución ya haciendo pública ese dato que era confidencial. No hemos hecho eso. O sea, se ha mantenido tal cual la resolución como fue dictada en la versión pública. Es así. No hemos cambiado la resolución proporcionando esa información ya. Genial, gracias. No, gracias. Jorge Figueredo tiene una consulta, Fabricio. En el caso de resoluciones ya emitidas por la CONACOM, las partes denunciantes podrían acceder a los datos confidenciales del denunciado, pero que afectan directamente al denunciante. Un poco es lo que había señalado en algún momento. No hemos tenido todavía ese caso, doctor Figueredo, donde la alegación podría ser el derecho a la defensa. Entiendo que es eso, ¿verdad? O sea, si un denunciado puede acceder a datos del denunciante a los efectos de alegando derecho a la defensa. ¿Es así, doctor Figueredo? Perdón. Sí, básicamente ese sería el caso, doctor, ¿verdad? Donde creo que todavía hay una duda respecto a cuál es el rol de la parte denunciante una vez que la dirección de investigación toma la denuncia y lo lleva adelante, y sobre todo cuando pasa a sumario disciplinario, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad que tiene una parte afectada, que es denunciante, afectada directamente, digo, ¿verdad? De incidir en el sumario? Y si hubieran datos confidenciales en el transcurso de las compulsas, ¿verdad? Pero que afectan al denunciante, ¿verdad? ¿Cómo esa parte justamente, sea por su derecho a la defensa o porque tiene un interés directo, podría acceder a esa información que está catalogada como confidencial en los datos abiertos del expediente? Esa es la pregunta. Yo sé que la línea ahí es muy, muy fina, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera el denunciante, porque tiene un interés directo, evidentemente quiere acceder a ese dato porque también se estaría viendo perjudicado, ¿verdad? Y no tendría posibilidad incluso de elaborar argumentos o proporcionar información relativa al mismo tema, ¿verdad? Porque no puede conocer ese dato que le está oculto por
porque la parte denunciada pidió la confidencialidad y quizás también tiene derecho a esa confidencialidad, quizás para terceros, pero no para el denunciante, ¿verdad? Esa es la duda puntual. Bueno, la cuestión es, o sea, veo te pongo dos casos o dos elementos para diferenciar bien. O sea, datos proporcionados, que son confidenciales, datos proporcionados por el denunciante y que pueda tener acceso el denunciado que está siendo investigado, por un lado, y datos proporcionados por aquellos que son también partes dentro del proceso sancionatorio, ¿verdad? Que puede ser un caso de acuerdos anticompetitivos, entonces datos de los investigados, por decir, a ver si pueden tener acceso los demás. O un caso de abuso de posición dominante colectiva también se me ocurre, ¿verdad? Pero sí, a ver si es que se da esa situación, a ver si pueden acceder. En el caso, y lo contrario es si el tercero, ¿verdad? El denunciante puede tener acceso para poder ayudar o coadyuvar, tener acceso al expediente o a datos confidenciales para poder ayudar al director de investigaciones, ¿verdad? Recordemos que el director de investigaciones es el titular, por llamarlo de una manera, el titular de la acción, ¿verdad? El que lleva adelante la investigación y el denunciante es su coadyuvante. Claro. Entonces, el tercero o el denunciante se ve representado a través de la dirección de investigación y toda la sociedad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, claro. El director de investigaciones sí tiene acceso a esa información confidencial. Ahora, si él puede hacer o si puede darle esos datos al tercero, y tendría que verse caso por caso también, porque si le da esa participación o no a ese denunciante, ¿verdad? Por el otro lado está lo que mencionaba de los casos en los que un investigado quiere acceder a datos de otro investigado, ¿verdad? Y casi siempre o del denunciante. En esos casos he visto ya jurisprudencia en el extranjero donde se ha dado lugar a ese pedido por el derecho a la defensa, pero tendría que ver los argumentos básicamente, porque no te puedo decir directamente así en este momento y decirte cuáles fueron los argumentos. Tendría que ver los argumentos que esgrimen los abogados cuando hagan ese pedido, si fuera necesario, ¿verdad? Porque tiene que ser también algo pertinente para acceder a su defensa, o sea, tiene que explicar básicamente para qué le serviría eso, acceder a ese dato. Claro, yo personalmente creo y concuerdo que debe ser caso por caso, debe estar muy bien fundado, el interés debe ser directo, personal diría, ¿verdad? Y también en otra casuística que ahora estoy pensando que se puede dar, es no solamente a derecho a la defensa, sino por ejemplo en la réplica. ¿Por qué? Porque el director de investigación no podría conocer ese dato porque no es, por ejemplo, no conoce la actividad económica, porque nunca antes la estudió la CONACON, quizás, o porque le escapan, digamos, otro dato, otro detalle que uno que está en la actividad generalmente lo maneja, ¿verdad? Entonces, si yo siendo denunciante no tengo acceso a ese dato que está etiquetado como confidencial, está borrado, ¿verdad? Y uno intuye qué es el dato, uno intuye, ¿verdad? Pero uno no sabe cuál es el dato, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta como denunciante, digo, ¿verdad? De que de alguna manera tiene que tener acceso para o defenderse contra el argumento del denunciado o para hacer una réplica. La réplica ya sería en la instancia del sumario disciplinario e incluso podría ser un argumento ya bastante concluyente, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que en líneas generales sí, debería ser caso por caso muy bien fundado y debería ser directo, ¿verdad? No una generalidad. Gracias. Gracias, doctor Figueroa. No sé, el doctor Santiago Perón, buenas tardes, doctor Santiago Perón. Quería hacer alguna... ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los miembros y a todos los colegas? Un gusto estar en contacto. No, solamente para agregar ahí, interesantísimo el debate con Jorge sería, pero a mí me parecería que ese acceso del eventual denunciante a información que el denunciado considere confidencial
eventualmente la autoridad o la comisión entienda que corresponde esa confidencialidad, me parecería sumamente complejo, dije ahí en el mensaje, pero me parecería hasta peligroso, diría yo, abrir esa ventana, porque podríamos caer en la tentación de convertir a la denuncia como un medio de acceso a información de la competencia. Es una opinión personal, y creo además justamente que ese sumario tampoco tiene una finalidad de controversial, no es una controversia donde yo tenga que estar replicando los argumentos de mi denunciado, ¿no? Pero eso es una opinión sumamente personal, solo eso y nada más. Pero igual, me parece interesantísimo lo planteado por Jorge, pero esa es mi opinión. Ya, muchísimas gracias, doctor Perón. Sí, creo que, a ver, si no hay también, no hay otras consultas, ¿verdad? Porque estamos saliendo un poco de lo que es el objeto de esta audiencia, ¿verdad? Que es el instructivo, ¿verdad? Aunque es muy, muy interesante lo que se está planteando. No sé si respecto del instructivo tienen alguna otra duda en lo que hace a los lineamientos e interpretación o al reglamento mismo, ¿verdad? Que tiene que ver con el procedimiento, ¿verdad? Nosotros, quería hacer también una aclaración, nosotros hasta hace un tiempo también hemos recibido información, el resumen hemos presentado, hemos aceptado hasta hace poco el tema de resúmenes como el mismo escrito tachado. Okay. Pero a veces eso es bastante complicado respecto de, por ejemplo, ciertas cláusulas donde prácticamente toda la cláusula está tachada. Entonces, creo que sería bueno que en esa parte por lo menos se diga o se haga un breve resumen de esa cláusula, porque al final, o si no, nadie va a entender de qué va si revisa el expediente público. Esa es la parte que también nosotros estamos queriendo cambiar un poco en algunos elementos, ¿verdad? Si del texto no se entiende básicamente de qué va la mano, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer un resumen. Porque ya sea, si es toda la cláusula, entonces hay que hacer un resumen de la misma, de la cláusula. Eso también quería aclarar un poco, por si no se entiende en el expediente público. No sé si tienen alguna otra consulta o alguna aclaración que se pueda hacer, pues creo que ya se han hecho todas. De parte de todas aquellas presentadas, por lo menos en su momento, ¿verdad? Fabricio. Sí. Sí, si me permitís, quisiera, supongo que está muy bien, yo creo que ya no hay más comentarios, y para no robarle más tiempo, aunque realmente para la previsión que inicialmente teníamos, creo que vamos bastante bien, con lo cual creo que el ejercicio que hicimos de publicar, recibir los comentarios, analizarlos y exponerlos hoy también a modo de respuesta, evidentemente ha demostrado que está surtiendo efecto. Pero sí quería mencionar algo como un poco una línea de tiempo, y para que vayamos teniendo en cuenta, teniendo en consideración que están aquí los abogados, que son los operadores que trabajan con nosotros todos los días, ¿no? Si recordarán, cuando, sobre todo los que tuvieron oportunidad de hacer presentaciones con respecto a confidencialidad en los primeros años, hace varios años, en la mayoría de los casos la comisión fue generando resoluciones en las que terminaba declarando la información como confidencial a pedido de los abogados y con unos fundamentos en términos muy, muy genéricos. Esto, si tienen oportunidad de revisar también, que las resoluciones también están colgadas ya algunas en la página web, pueden ver que está cambiando, ¿no? Está evolucionando. Y es algo que en su momento, antes de empezar ese proceso,
¿verdad? Porque esto tiene que ir acompañado de un proceso, yo diría, de educación conjunta, es decir, que vayamos aprendiendo un poco todos en este proceso. Hemos dicho que primero empezamos a generar unas providencias en las que les decíamos que previamente den cumplimiento a lo establecido en la normativa, es decir, que den cumplimiento a la fundamentación de esos 3 requisitos. Hay que explicarlo claramente, o sea, hay que decir por qué una información realmente tiene ese carácter de confidencial, hay que fundamentarlo claramente, y es algo que nosotros echábamos en falta y eso no nos permitía en muchos casos llegar ni siquiera a la posibilidad del análisis. Esto está evolucionando y la presentación de este instructivo lo que pretende es generar unas bases que, como decimos, son unos criterios que nos van a permitir, sobre todo les van a permitir al momento de hacer la presentación, de verificar si la información que están solicitando está dentro de ese catálogo, por lo menos general, y decir, bueno, esto va a ser o no va a ser confidencial. Y por supuesto estarán algunas otras cuestiones que serán nuevas y que responderán a la casuística, y que incluso algunos de estos casos podrían cambiar. En definitiva, lo que quiero decir es que este proceso de evolución en el que estamos embarcados, lo que nos lleva es que a ser cada vez más rigurosos en la determinación de si la información es realmente o no confidencial, y entonces las resoluciones de la CONACOM lo que buscan en ese proceso es primero que antes de la presentación ya uno pueda saber con cierto grado de certeza si la información responde a esos criterios, y luego, por supuesto, existirá alguna posibilidad de discusión. Pero hay un gran grupo de temas que tienen que ver un poco también con la experiencia ya que estamos viviendo, que creo que van a quedar bastante transparentes, van a quedar bastante claros en el sentido de que ustedes van a poder saber eso. Y luego, si les queremos pedir, lo que ya señaló antes Fabricio, y creo que esta es una buena oportunidad, ya les encontramos a muchos de ustedes aquí ahora, es que realmente, no lo digo que no lo hagan, pero le den una mayor importancia, no digo que no tenga importancia, pero le den una mayor importancia a esta cuestión al momento de explicar las razones de por qué una información es, a criterio de la empresa, confidencial. Eso nos ayuda muchísimo, y que hagan un proceso de verificación. Incluso hay muchos casos en los que hemos rechazado información de la declaración de confidencialidad y la información era más que pública, no sé, estaba publicado en las páginas web de la misma empresa, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese proceso de rigurosidad, creo que es un proceso en el que tenemos que ir un poco de la mano, y entonces que también tenemos que reconocer, encontramos siempre la buena predisposición, porque en muchos casos tenemos la oportunidad de charlar a propósito de los casos y explicar: esta información está en esta forma, está ahí a la vista, o sea, y ustedes solicitaron la declaración de confidencialidad. Esto supone un esfuerzo adicional, porque al final nosotros tenemos que hacer esa investigación cuando realmente podía venir también de parte del administrado. No obstante, entendemos que esto forma parte de un proceso, y nosotros, por supuesto, estamos encantados y obligados a hacerlo, pero creo que este instructivo nos va a ayudar a todos, y el hecho de que estemos terminando antes del tiempo que nos habíamos marcado, que incluso nosotros dudamos de que iba a ser suficiente y que de alguna forma íbamos a hacer un poco, no sé, dejan de decir, bueno, aquí se corta porque ya llegamos al tiempo y vemos que nos ha dado el tiempo, es que creo que hay una cierta conciencia de que la forma en la que está trabajada el instructivo responde a los fundamentos de lo que debe entenderse por confidencialidad. Así que yo realmente puedo decir que por mi parte, y creo que por parte del directorio, estamos satisfechos. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Rolando. También, de paso, pedirles, invitarles a que revisen la guía que se publicó, creo ya, Rolando, que tiene que ver con Mercado Relevante. Antes de ayer se publicó, Fabricio, si mal no recuerdo. Ya... Para la determinación del mercado relevante que fue publicado. Entonces, si eso está a disposición también para hacer sus comentarios, y agradeceríamos mucho los mismos. Así que desde ya, muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Gracias por sus comentarios.